respiratorio. Ya saben, si tienen preguntas, si quieren participar, etcétera, solo activen su micro para poder participar y yo escucharles, porque si no, no los veo las preguntas ni nada, porque no sé en el Teams ahorita. Ya, chicos, ¿se me escucha claro? ¿Me confirman si me escucha, por favor, antes de seguir con la clase? Sí, Tania, sí te escucho. Ya, excelente. Sí, Tania. Oh, ya. Vamos a empezar. Primero vamos a tener en claro en qué tipo de enfermedades en sí vamos a usar estos fármacos que vamos a presentar hoy. Dos enfermedades básicamente, el asma y el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonares obstructivas crónicas, ¿ok? Tenemos como dos ejemplos dentro, ¿no?, de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Tenemos a la bronquitis crónica y al enfisema. Estas tres enfermedades, ¿no? O estos dos tipos de enfermedades, ¿no? El asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ambas son enfermedades crónicas y que tienen que ver con las vías aéreas y que tienen que ver con la inflamación de las vías aéreas. Ambas enfermedades, ¿no? Son enfermedades inflamatorias de las vías aéreas crónicas. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Broncoespasmo, ¿no? Ocurre en broncoespasmo, va a haber obstrucción de las vías aéreas y es por eso que los síntomas, ¿no? De no poder respirar bien, etcétera. ¿Sí o no? Y los fármacos de las vías respiratorias que vamos a presentar hoy van a estar específicamente dirigidas a estos tipos de enfermedades. Vamos a ver el mecanismo de cómo ocurre la enfermedad del asma, ¿no? El asma, ¿cómo ocurre? El asma es una enfermedad, como les dije, inflamatoria, crónica de las vías aéreas, que se caracteriza por la activación de los mastocitos, porque viene un alergeno, llega a los receptores de los mastocitos, el mastocito se activa, va a aumentar eosinófilos también. Estas son las dos características del asma, que aumenta los mastocitos y los eosinófilos en su tejido, ¿no?, del sistema respiratorio, del tracto respiratorio. Aparte también aumenta algunos linfocitos como los linfocitos auxiliadores, el helper tipo 2 y los linfocitos innatos tipo 2. Estas van a activar, ¿no? Se van a activar estos mastocitos y estos mastocitos activados lo que van a hacer es secretar mediadores químicos como las histaminas, todos proinflamatorios, citocinas, leucotrienos, básicamente el leucotrieno D4, tipo D4, y otros, ¿no? Como la prostaglandina D2, pueden anotar ahí, prostaglandina D2. Todos estos los que causan broncoconstricción. ¿Ok? Todos estos mediadores van a causar broncoconstricción en el músculo liso del tracto respiratorio, donde los bronquios, que van a hacer obstruir las vías aéreas y ocurre el asma, una enfermedad crónica. No puede tener asma leve, puede tener un asma agudo, un asma grave, tenemos muchos tipos de asmas. Y diferentes fármacos para cada uno de estos asmas, ¿no? La característica, ¿no?, del asma es que lo podemos tratar. Básicamente todos los síntomas, ¿no?, que se genera en el asma va a ser por la broncoconstricción que ocurre y la obstrucción de las vías aéreas por la secreción de la mucosa, la secreción excesiva de mucosa, ¿no? Así que lo que queremos hacer es usar broncodilatadores que dilatan, ¿no?, estos músculos para que nos abran las vías aéreas y así aliviar los síntomas. Y también podemos usar antiinflamatorios que hagan efecto, ¿no?, en esta mucosa para disminuir la inflamación, así como los corticosteroides, ¿ok? El asma va a ser susceptible a los corticosteroides. Y acá, ¿no?, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dos tipos, ¿no? La bronquitis crónica, que simplemente nos disminuye, ¿no?, nos obstruye las vías aéreas, y el enfisema, que aparte de obstruir las vías aéreas, va a haber una destrucción del parénquima, de las paredes de los alveolos. ¿Ok? Todo esto lo que va a ocasionar es una retención del aire y así impedir, ¿no?, el intercambio gaseoso. Ambas van a ser inflamación, ¿no?, en estas vías aéreas, pero con diferente mecanismo. En este caso del EPOC, de las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, no se van a activar ni los mastocitos ni los eosinófilos, van a activarse los macrófagos, los eosinófilos,
perdón, los neutrófilos, no, acá va a estar mastocitos y eosinófilos aumentados un montón. Y acá van a estar los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos T tóxicos. Y aparte, ¿no? Los T helpers, pero el tipo 17, ¿ok? Diferente mecanismo, como les dije. Y afecta toda la vía respiratoria, específicamente las vías respiratorias de pequeño calibre, de los bronquiolos, y lo estrecha, ¿no? Y también puede fibrosar al tejido respiratorio. Y esta ocurre, ¿no? En la bronquitis crónica, y la destrucción del parénquima ocurre en el enfisema, cuando progresa la enfermedad. ¿Qué más? Como les dije, va a haber un atrapamiento del aire y va ocurriendo los síntomas similares al asma. Va a ocurrir una disnea, ¿no? Al esfuerzo, que es la dificultad de respirar, ¿no? Cuando queremos hacer esfuerzo, cuando estamos haciendo ejercicio. Y esto también vamos a poder reducirlos con broncodilatadores, ¿no? Reduciendo el atrapamiento del aire en estas vías, ¿no? Dilatando a estas vías para que haya más permeabilidad, para que haya más flujo de aire. Y también con la diferencia del asma es que la inflamación va a ser resistente a los corticosteroides. ¿Ok? Diferente con el asma. En el asma vamos a usar los corticosteroides porque va a ser susceptible, ¿no? A los corticosteroides, esta inflamación. En cambio acá va a ser resistente la inflamación a los corticosteroides. ¿Ok? Diferencia entre estos dos tipos de enfermedades. Ya. Y los fármacos que vamos a ver hoy van a ser estos. Dos tipos, lo podemos clasificar de dos tipos. Los broncodilatadores, como les dije, que nos dilatan las vías aéreas, nos dilatan el músculo, ¿no? De estos bronquiolos, músculos lisos de los bronquiolos, nos dilatan y así nos hace más permeable al aire. Va a haber más flujo del aire, va a entrar más aire. Y también los antiinflamatorios. Ok, dentro de los antiinflamatorios tenemos a los que inhiben los leucotrienos, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Uno de los mediadores químicos que nos ocasionaba broncoespasmo, los leucotrienos, los glucocorticoides, ¿no? Que usábamos en el asma, básicamente, y los anti-IgE, ¿no? Los anti-IgE, como los omalizumab, anti-IgE. Dos tipos, ¿no? Acuérdense, broncodilatadores y antiinflamatorios. Y acordémonos siempre del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es el que regula el broncoespasmo. Hemos visto, ¿no? Estos dos sistemas, el sistema de escape de pelea, que tenía que ver con el sistema simpático, el sistema nervioso autónomo simpático, y el sistema nervioso autónomo parasimpático tenía que ver más que nada con el descanso, cuando estamos relajados, cuando estamos comiendo, ¿no? Este sistema va a ocurrir, va a generar una broncoconstricción. O sea, más que nada tiene que ver con contraer el músculo liso de los pulmones, el sistema parasimpático. Y por lo contrario, ¿no? El sistema simpático eran los que relajaban los músculos de los bronquios, dilatándolos. ¿Ok? Por eso, para el tratamiento, ¿no? De estas enfermedades que queremos broncodilatar, lo que vamos a hacer es exacerbar esta vía simpática. Vamos a aumentar, ¿no? La fuerza de la vía simpática y disminuir, antagonizar el sistema parasimpático. ¿Ok? Y es por eso que dentro de los broncodilatadores tenemos a los beta-2 agonistas, ¿no? Que lo vamos a usar en el sistema simpático. Justamente los beta-2, los receptores beta-2 adrenérgicos eran los que estaban en el sistema respiratorio, ¿no? En los músculos del sistema respiratorio. Y vamos a usar un antagonista muscarínico, los antimuscarínicos, para disminuir la broncoconstricción del tono vagal. ¿Ok? Dentro de esto, ¿no? Tenemos a los beta-2 selectivos, ¿no? Porque ya sabemos que si son beta adrenérgicos, agonistas no selectivos, también haría efecto en el beta-1, ¿no? Que básicamente está en el corazón y hacernos otros efectos adversos que no necesitamos. En este caso vamos a usar los beta-2 selectivos agonistas, como el albuterol, terbutalina, etcétera, ¿no? Que vamos a mencionarlo después. Y aparte, como otros broncodilatadores, vamos a tener a las metilsantinas, dentro de ellas a la teofilina. Teofilina, ¿ok? Ya. Si tienen preguntas, me los hacen llegar, ya. Ya. La forma de administrar estos fármacos tenemos que tener en cuenta
que para el tratamiento del asma, justamente del asma o del EPOC, vamos a usar a estos espaciadores. A estos espaciadores que tenemos acá y por vía inhalatoria, más que por vía oral, vía parenteral. Estos fármacos van a ser más efectivos por vía inhalatoria y vamos a explicar por qué. Uno, la principal ventaja, ¿no?, de administrar por vía inhalatoria es porque el suministro de medicamentos de las vías respiratorias en dosis que son efectivas, con mucho menos riesgo de efectos secundarios sistémicos. Eso es tal cual lo que dice el Goodman, y lo que dice es que, un ejemplo, ¿no? El salbutamol es un beta-2 agonista que si lo administramos por vía oral necesitaríamos 2 miligramos, o sea, una alta dosis. En cambio, si lo administráramos por vía inhalatoria, ¿no?, que va directamente a los pulmones, que va directamente, se colocan, ¿no?, los fármacos directamente a los bronquios y a los pulmones, vamos a necesitar solamente 200 microgramos. O sea, la dosis efectiva va a ser mínima, muy poco, si administramos por vía inhalatoria a comparación de lo que se va a necesitar en la vía oral. ¿Ok? ¿Se entiende? Y obviamente que si lo administramos directamente por vía inhalatoria y esta se queda, ¿no?, acá en las vías aéreas superiores, que se van a ir absorbiendo por este medio, obviamente que la acción va a ser mucho más rápida a que cuando se vaya por vía oral, vaya al tracto gastrointestinal y por el metabolismo, ¿no?, que pasa por el hígado, y luego recién ir a la circulación sistémica llegando al pulmón. O sea, va a ser una vía mucho más larga por vía oral que por vía inhalatoria, que es más directo. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Los espaciadores nos permiten eso. Y también los espaciadores los que nos hace es calcular o, digamos, medirnos el tamaño de las moléculas que va a generar, ¿no? Va a generar una molécula de los fármacos de 2 a 5 micromilímetros, que es un tamaño ideal para que los fármacos se queden impregnados en estas vías superiores respiratorias, ¿no? Y no irse hacia la orofaringe y luego al esófago, ¿no? Porque si se va hacia el esófago, el medicamento se va a deglutir. Y básicamente, si hablamos, ¿no?, de farmacocinética, cuando lo administramos por vía inhalatoria, del 10 al 20% se va a inhalar y se va a administrar directamente a los pulmones. Y casi el 80% se va a deglutir, ¿no? Sin embargo, igual va a ser mucho más efectible por vía inhalatoria que por vía oral, estos fármacos, ¿no? Especialmente que se usa para el EPOC y para el asma. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Muy importante, los espaciadores, que nos da el tamaño de las partículas, ¿no?, del líquido ideal, ¿no?, de 2 a 5 micromilímetros, para que vaya directamente al sistema respiratorio y no al sistema digestivo. ¿Okay? Ya. Empezamos, ¿no?, con cada uno de los grupos. Primero con los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos a los beta-agonistas, a los que exacerban el sistema simpático en la vía respiratoria. Ya hemos visto que estos fármacos van a actuar en el receptor beta-2 adrenérgico. Ya hemos visto, ¿no?, en las clases pasadas que este receptor beta-2 adrenérgico era un receptor metabotrópico que estaba unido a la proteína G. En este caso va a usar la proteína GS. No tenemos a la proteína GS, a la GS de estimulador, donde estimula a la adenilciclasa, que tenemos acá la enzima donde nos genera un montón de AMP cíclico, ¿no?, que era el segundo mensajero. ¿Ok? El aumento de AMP cíclico intracelular lo que nos ocasiona es la fosforilación de la proteína quinasa A y su activación. ¿Okay? Nos activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A nos da todos estos efectos que vemos acá. Todos estos efectos que nos ocasiona la relajación del músculo liso. La relajación del músculo liso, ¿ok? Eso es lo que nos hace los beta-2 agonistas, ¿no? Cualquier fármaco que se una a este receptor nos genera todo esto. Y básicamente la inhibición, ¿no?, de la contracción va a ser por esto. Por disminuir la acción de la miosina cadena ligera quinasa, que es la MLCK, y así disminuyendo la contracción, la unión entre la troponina y la miosina, y
impedir, ¿no?, la contracción del músculo liso relajándonos. Y aparte tenemos otros efectos como la activación del canal de potasio, se va el potasio y nos repolariza la membrana, disminuyendo la contracción del músculo liso. Nos disminuye la actividad de esta vía que es la fosfolipasa C inositoto-fosfato, disminuyendo, ¿no?, el calcio intracelular y disminución del calcio intracelular. Ustedes ya saben, ¿no?, que nos lleva a la relajación del músculo liso. Y todos estos mecanismos para disminuirnos el calcio intracelular, aumentándonos el almacenamiento del calcio al sarcoplasma, claro, del músculo, ¿ok? Ya. Y tenemos dos tipos de broncodilatadores beta-agonistas. Tenemos a los que son de acción corta, que dura de 3 a 4 horas la acción del fármaco, y a los que nos duran más de 12 horas, que son de las acciones prolongadas. Por sus siglas se les conoce como los SABAs y los LABAs. Los SABAs vienen, ¿no?, de Short Action beta-agonistas y LA por Long Action beta-agonistas, ¿no? Tenemos salbutamol. Apréndanse bien estos tres nombres de las acciones cortas y de las acciones largas, porque eso es lo que les va a preguntar, los nombres de cada uno de los grupos. Salbutamol, terbutalina, fenoterol de acción corta, los SABAs, y salmeterol, formoterol de las acciones prolongadas. ¿Ok? Esta va a ser de 3 a 4 horas, o sea, se tiene que suministrar, ¿no?, diario de 3 a 4 veces. Y acá vamos a suministrar 1 a 2 veces, por mucho. De la acción larga, lo que vamos a usarlo es para el asma agudo o grave, ¿no? Cuando está en crisis, ¿no? Cuando el paciente está presentando los síntomas de ahogo, en ese momento se administra estos fármacos, salbutamol o también llamado, terbutalina y fenoterol. Y los de acción prolongada se va a usar para el control del asma cuando tenemos un asma pasivo, ¿no? Que no está exacerbado. Y para el tratamiento de EPOC también es usado cuando estos fármacos van a tener más de 24 horas de acción, o sea, los extra prolongados. Estos fármacos beta agonistas van a ser muy efectivos cuando se administra en conjunto con los inhaladores combinados. Estos antes se usaban por separado, pero ahora ya las investigaciones nos dicen que va a ser mucho más efectivo cuando estos fármacos beta-2 agonistas se usan en conjunto con corticosteroides. Un ejemplo, el más usado es fluticasone. Vemos acá, estos son los inhaladores combinados, vamos a buscar con esto acciones sinérgicas, ¿no?, que aumentan la acción de los corticosteroides, aumentan la acción de LABAs por sinergismo y se complementan, ¿no?, porque uno va a hacer dilatación del músculo liso y el otro va a ser antiinflamatorio, ¿no? Van a tener acciones diferentes, aparte que los corticosteroides también tienen un efecto donde aumenta la acción en sí de LABAs, que vamos a ver después. Se usa preferiblemente se usa para ambos tratamientos, para el asma persistente, que lo tiene ahí siempre el paciente, y el EPOC, ¿ok? Ya. Siguiente grupo, segundo grupo, los broncodilatadores del grupo metilsantinas. Metilsantina, vamos a hablar de la teofilina en este caso, ¿no? ¿Y por qué no se usa como fármaco de preferencia? Más se usa para la terapia complementaria, para el EPOC y el asma. No van a ser de fármacos de primera elección, pero sí se usan para ambos. Vamos a ver la misma imagen, pero concentrándonos en esta parte, ¿no? La metilsantina lo que va a hacer es inhibir a esta enzima, a la fosfodiesterasa. ¿Ok? Ya, a la fosfodiesterasa, ahí, ¿dónde está? Ya, la fosfodiesterasa que lo que nos hacía era degradar al AMP cíclico, convirtiéndonos en AMP. Esta enzima hacía eso, pero lo que queremos es cantidad aumentada de AMP cíclico para que haya todas estas acciones. Así que la metilsantina lo que va a hacer es inhibir a esta enzima, a la fosfodiesterasa, ¿ok? Nos inhibe a la fosfodiesterasa. La teofilina, ¿no? La teofilina en este caso como ejemplo que estamos usando es, nos inhibe la fosfodiesterasa, causándonos todos estos efectos que nos causa lo mismo que nos causaba las beta-2 agonistas. ¿Ok? Todas estas vías que lo activa la proteína quinasa A. ¿Ok?
Y aparte de eso, tiene otras acciones extras que nos hace la teofilina, ¿no? Que es el antagonismo de los receptores de adenosina. Estos receptores de adenosina se encuentran en muchos sitios de nuestro cuerpo, en casi todos los tejidos de nuestro organismo, haciendo diferentes tipos de acciones fisiológicas. En este caso de la vía respiratoria, lo que nos hacía estos receptores cuando se activa era broncoespasmo, ¿no? O sea, que nos contraía los músculos lisos de los bronquios, disminuyéndonos el diámetro. Lo que hace la teofilina es antagonizar a estos receptores, ¿no? En sus concentraciones terapéuticas nos antagonizan disminuyéndonos broncoespasmo. También lo que nos hace es liberación aumentada de la interleucina 10. Nosotros ya sabemos que la interleucina 10 es un antiinflamatorio potente, ¿no? Y que hay evidencia de que justamente en el asma es donde se disminuye la cantidad de interleucina 10, pero administrando esta teofilina lo que vamos a conseguir es aumento de liberación de interleucina 10 para hacer nuestros efectos antiinflamatorios. ¿Ok? Y aparte tenemos otros efectos que nos hace la teofilina, ¿no? Por ejemplo, nos aumenta la apoptosis de estos eosinófilos, de estas células que se supone que estaban aumentadas en el asma, disminución de mastocitos, disminución de los mediadores de los mastocitos, ¿no? Los mediadores químicos como los leucotrienos, nos disminuye las citocinas inflamatorias, las histaminas también, ¿no? Que nos generan los mastocitos, nos disminuye el tráfico de los linfocitos T, en el asma, ¿no? Era el linfocito helper tipo 2. En el caso de los EPOC, hablábamos de los helper tipo 17, ¿no? El TH17. Y también nos disminuye las citocinas generadas por los macrófagos. Y aparte de esto, muy importante, nos genera broncodilatación por el mecanismo ya mencionado y nos disminuye la fuga, ¿no? El exudado endotelial. Ya, lo malo de las teofilinas es que tiene una dosis terapéutica muy, digamos, diminuta, ¿no? Muy poquito. O sea, el índice terapéutico es muy chiquito, que es solo de 10 a 20 microgramos por mililitro en nuestra circulación. Es muy poquito eso, de 10 a 20 microgramos, es bien poquito. La cantidad que tolera nuestro cuerpo. Si nos pasamos de eso, nos puede generar efectos adversos, ¿no? Como el mareo, vómitos, que es menores, pero nos puede causar así es ya mayores, efectos adversos mayores, como las convulsiones o arritmias. Pues es que, y aparte, ¿no? Se tiene que controlar mucho a los pacientes si es que los administramos estas teofilinas, y es por eso que no son fármacos de primera elección. ¿Ok? Ya. Y más que nada para el asma y para el EPOC ya hemos visto, ¿no? Que se usan los beta-2 agonistas, sea de acción corta o sea de acción prolongada. Y tenemos a otro grupo, el tercer grupo, el último y el tercero que de los broncodilatadores, los antimuscarínicos. ¿Ok? En ejemplo, no se olviden de este nombre, les va a venir bromuro de ipratropio. Ipratropio. ¿Ok? Que es un tipo de antimuscarínico que es efectivo en las vías respiratorias. Ya sabemos que estos antimuscarínicos lo que nos hace es disminuir, ¿no? El efecto de la acetilcolina que ocurre en el sistema, gracias al sistema parasimpático, ¿no? Cuando se activa el sistema simpático, el tono vagal, llega al receptor, llega, ¿no? Liberando acetilcolina, y acá tenemos a los receptores M3, a los receptores muscarínicos M3, nos genera aumento de calcio intracelular de los músculos, activando la GQ, activando esta vía, ¿no? De la fosfolipasa C con el inositol 3-fosfato, trifosfato, aumentándonos el calcio intracelular, ¿no? Dentro de este músculo, y nos genera contracción en un estado fisiológico, ¿no? El sistema parasimpático. Y aparte también hace efecto directamente en las células epiteliales, ¿no? Del sistema respiratorio, aumentando la secreción de la mucosa, la secreción de la mucosa, del moco. Ok, eso nos hacía normalmente el sistema parasimpático, pero lo que tenemos es el bromuro de ipratropio, que es un antimuscarínico, inhibiendo a este sistema, ¿no? Al receptor muscarínico 3.
reduciendo, haciendo broncodilatación y reduciendo, ¿no?, la secreción de moco a este nivel. Ok. Preguntas. No les pregunté si tenía preguntas. Ya. Más que nada, el uso clínico va a ser para los EPOC. Para el asma, el fármaco de elección, como seguimos diciéndolo, es los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿no?, como el salbuterol, etcétera. El albuterol, en el caso del EPOC, puede que sea más efectible, incluso, ¿no? O sea, o igual o más efectible que estos beta-2 agonistas, los antimuscarínicos, debido a que es el único efecto reversible en el EPOC, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Vamos a ver acá en esta imagen que en el estado normal, ¿no?, el nervio vago, que está dado por el sistema parasimpático, cuando hace efecto, cuando aumenta, ¿no?, cuando hay un tono vagal, lo que hace es una constricción intensa. ¿Okay? Una constricción intensa cuando está justamente en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? En los pacientes con EPOC ocurre una constricción intensa producida por el nervio vago. ¿Ok? Aparte, ¿no?, del aumento de secreción de moco y todo eso. Y aparte, ¿no?, de las enfermedades de EPOC, ¿no?, que nos ocasiona destrucción del parénquima, ¿no?, destrucción de los alveolos, nos ocasiona fibrosis en los bronquios. Hay una constricción intensa de los músculos lisos de los bronquios, ¿ok? Pero cuando damos antagonistas muscarínicos, este tono vagal va a disminuir, Es el único efecto que puede ser revertido, digamos, en estas enfermedades del EPOC. Y es por eso que es más efectivo en el EPOC que en el asma. ¿Ok? Ya. Y los fármacos, ¿no? Y es por esto que el mecanismo de dilatar el músculo o ayudar a la dilatación del músculo hace que estos fármacos anticolinérgicos reduzcan el atrapamiento del aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo en los pacientes con EPOC, ¿no? El COPD también es el EPOC, pero en las siglas en inglés. Y ya, terminamos con los broncodilatadores y pasamos al grupo de los antiinflamatorios. Empezamos con los corticosteroides, ¿no?, que se administraban, acuérdense, se administraban junto con los beta-2. Ahora, ¿no?, en la actualidad ya se usa más de esa forma. Vamos a ver. Ya. En el caso, ¿no?, de cuando viene un estímulo inflamatorio, vamos a ver cómo el mecanismo de los corticosteroides, ¿no? Primero, en un estado fisiológico, cuando tenemos un estímulo inflamatorio, ¿no?, cuando hay aumento de la interleucina 1 beta o de factor de necrosis tumoral alfa, hace efecto a esto que es el inhibidor del factor nuclear kappa beta quinasa, donde activa a la NF-kappa beta junto con sus dímeros, el P65 y el P50. Estos tres componentes van a ir directamente al núcleo, entra al núcleo, ahora estamos en el nivel del núcleo, donde se une a las histonas que tenemos en el ADN, ¿ok? Y lo que hace es la acetilación del ADN, ¿ok? Cuando se acetila el ADN, se desenvuelve de las histonas, como pueden ver, o sea, acá estaban envueltas, ¿no?, en las histonas, pero cuando se acetila, se desenvuelve y va a ser posible, ¿no?, que se una factores de transcripción para que haya una transcripción de los genes, para que haya una expresión de los genes, ¿ok? Y así generar todas estas proteínas proinflamatorias, ¿no?, como las citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, etcétera. Todo esto se va a generar por esta vía inflamatoria, ¿no? Y los glucocorticoides lo que hace es unirse, ¿no?, a sus receptores GR que está en el citoplasma, los receptores citoplasmáticos GR, se van a translocar hacia el núcleo, uniéndose al HAT, que es esta proteína que ayudaba, ¿no?, a los que acetilaban, inhibiendo a la acetilación del ADN. Cuando el ADN no está acetilado, se vuelve a enrollar y va a inhibir, ¿no?, la transcripción de todos estos genes inflamatorios, de estas proteínas inflamatorias.
Y así ocurre, ¿no? La acción de los corticosteroides, que ya me imagino que en el capítulo de antiinflamación la han visto, ¿no? Con Alessandra. Y bueno, todos estos corticosteroides nos hace una supresión, ¿no? Del sistema inmune, nos suprime todas estas células del sistema inmune, ¿no? Nos hace apoptosis, nos disminuye la cantidad de eosinófilos, la cantidad de mastocitos en el asma, nos disminuye las citocinas que nos generan los linfocitos y los macrófagos. La acción principal que debemos acordarnos nosotros en esta diapositiva es que nos aumenta los receptores beta 2. Esto es lo que más se tiene que acordar, lo que yo quería recalcarles. Y es por eso que es muy efectivo agregarles, ¿no? Administrarle en los inhaladores combinados, ¿no? Junto con los beta 2 agonistas. Porque uno hacía acción en el receptor beta 2 adrenérgico y este nos aumenta la cantidad, nos aumenta, ¿no? La expresión de los receptores beta 2 a nivel del músculo liso respiratorio, de las vías respiratorias, ¿ok? Pues hay un sinergismo, nos ayuda a las acciones de los LABAs, ¿no? De los agonistas beta 2 adrenérgicos de prolongada acción. ¿Ok? Y aparte también nos disminuye la secreción de moco, ¿no? Que es otro de los factores, ¿no? De estas enfermedades que nos obstruyen las vías aéreas. ¿Cierto? Tenemos como efectos secundarios, ¿no? Debido a estos corticosteroides, por ejemplo, la disfonía, la más frecuente en los efectos secundarios locales, y la candidiasis orofaringea, ¿no? La candidiasis, la cándida, que es un hongo oportunista, ¿no? Justamente cuando nos disminuye nuestro sistema inmune, que es lo que hace nuestro corticosteroide, ocasiona esto, ¿no? La candidiasis orofaringea, justamente por esta vía inhalatoria, como administramos por vía inhalatoria, nos ocasiona a nivel de la orofaringe la candidiasis. También como efectos secundarios sistémicos tenemos, ¿no? La insuficiencia y supresión de las glándulas suprarrenales y a la osteoporosis más frecuente. Ya. Con esto hemos mencionado el primer fármaco, ¿no? Los primeros fármacos de antiinflamatorios. Ya, me olvidé. De los usos más comunes tenemos al dipropionato de beclometasona, al budesonida y al que hemos mencionado antes, el propionato de fluticasona. ¿Ok? Los más usados más frecuentemente. Ya. Y otro tratamiento por vía, usando, ¿no? La vía antiinflamatoria, tenemos el tratamiento contra los receptores IgE. Usamos anticuerpos monoclonales, ¿no? Todo lo que termina en SUMAP, ¿se acuerdan que eran los anticuerpos monoclonales? Tenemos como más representante al omalizumab, que se une al receptor de alta afinidad de estos inmunoglobulinas E, ¿no? Que se acuerdan que estas inmunoglobulinas E son las que más tenían que ver con las reacciones alérgicas, ¿sí o no? Y bueno, suprimiendo, ¿no? Disminuyendo la cantidad de inmunoglobulina E que estaban disponibles a la hora de, ¿no? de la inflamación, nos disminuye la inflamación en sí, simplemente. Ya no hay activación, ¿no? De los mastocitos, ni de los macrófagos, ni de los linfocitos, ni de los eosinófilos, suprimiendo directamente con un anticuerpo monoclonal a la inmunoglobulina E. Un tratamiento con los receptores de inmunoglobulina E. Este fármaco, ¿no? Va a ser muy caro ya que es un anticuerpo monoclonal, no es de uso muy común. Solo se usa en pacientes con asma muy grave y que están mal controlados, ¿no? Con los otros con los otros fármacos, ¿no? Como los agonistas beta 2 o con los corticoides orales. Y también en pacientes con rinitis alérgica concomitante muy grave. Para estos pacientes nomás se administra estos fármacos con una inyección subcutánea de cada 2 a 4 semanas. Ya para el tratamiento de asma muy grave y no es de uso muy común debido a su alto costo. ¿Ok? Tenemos a los antiinflamatorios último grupo y último tipo antiinflamatorio de los antiinflamatorios, los antileucotrienos, ¿no? Esta se va a usar para el tratamiento de asma atópica, que es este tipo de asma, ¿no? Es causado por
cuando es desencadenado el asma, ¿no? Por patologías previas, como la rinitis, como la dermatitis, e inclusive los pacientes que tenían migraña, cuando se desencadenaron asma, se le llama asma atópica, y se usa estos antileucotrienos. Hay que recordar, ¿no? Bueno, tal vez ya se acuerden ustedes, ya como son cracks. Recordemos toda esta vía, ¿no? Del ácido araquidónico que se generaba, ¿no? Este ácido araquidónico era un lípido que se generaba a través de los lípidos de la membrana plasmática cuando venía un estímulo inflamatorio a la membrana de la célula. Teníamos dos tipos de enzimas, la ciclooxigenasa y las lipooxigenasas, dos vías. De las ciclooxigenasas lo habíamos hablado, ¿no? En los AINES, en el capítulo de los AINES, que nos generaba todos estos mediadores lipídicos de corta acción, ¿no? Como las prostaciclinas, tromboxanos, prostaglandina, etc. En el caso de la vía de la lipooxigenasa, lo que nos generaba eran leucotrienos, todo tipo de leucotrienos, el tipo C4, D4 y E4. ¿No? Y todos estos leucotrienos lo que nos generaba era vasoconstricción y broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Justamente para que las células del sistema inmune, como los mastocitos o los eosinófilos, pasen hacia el tejido, ¿no? Y bueno, básicamente el broncoespasmo nos genera estos leucotrienos. Y lo que queremos inhibir con los antileucotrienos son la acción, ¿no? De estos leucotrienos para disminuir el broncoespasmo. ¿Sí o no? Ahí vemos por acá esta vía, ¿no? Tenemos dos tipos de antileucotrienos. Los sileutón, que inhiben directamente a la enzima lipooxigenasa, al sileutón, y a los que inhiben los receptores de los leucotrienos. Los inhiben los receptores que están en cada tejido, en las células del tejido. Tenemos al montelukast, al pranlukast y al safilukast. No, esos tres. El más común es el montelukast, pero no sé por qué yo vi en su examen pasado que les venía más preguntas del safilukast. No sé por qué, pero bueno, todos son igual, ¿no? Y todos los que terminan en cast son los antileucotrienos que que antagonizaban, ¿no? A los receptores de los leucotrienos, que estaban en todos estos tejidos disminuyendo, ¿no? La broncoconstricción, nos disminuye la secreción de moco y el reclutamiento de los eosinófilos, ¿no? Que era característico del asma. Como indicaciones, ¿no? Tenemos para el asma episódica, cuando ocurre, ¿no? El asma en el ejercicio, el asma en esfuerzo, y también cuando no se pudo administrar correctamente los corticoides inhalatorios. Para estos dos casos están indicados estos antileucotrienos. Ya, allá. Recordatorio, ¿no? Acá está, los leucotrienos C4, D4, E4, ¿no? Eran los que hacían el broncoconstricción, que no está acá. Y bueno, un resumen, un mapa conceptual que yo hice hace medio año de todos los fármacos que tiene que ver con el asma bronquial, ¿no? Y aparte también que no hemos mencionado hoy y que les menciona muy poco en la teoría también sobre otros efectos, ¿no? Del sistema respiratorio, que es la tos, ¿no? Inhibir la tos, inhibir la expectoración y de la mucosa, ¿no? Tenemos a los antitusígenos, ¿no? Dentro de los opiáceos, el más característico, tenemos a la codeína, tenemos también a los antitusígenos periféricos de acción periférica, ¿no? Que es la lidocaína, etcétera. Lo pueden revisar después. Y bueno, lo que hablamos hoy está más que nada abajo, ¿no? Los broncodilatadores y los antiinflamatorios. ¿Ok, chicos? Esto lo pueden leerlo después, ¿no? Que termine la clase. De los fármacos de las vías digestivas, de la vía digestiva. Terminamos con los fármacos de la vía respiratoria, chicos. Preguntas, creo que hay preguntas. No hay preguntas. Ya. Preguntas, chicos, sino para pasar con la siguiente clase de fármacos del sistema digestivo. Ya, parece que no hay preguntas. Calor. Ya.
Ok, chicos, buenos días. Si no hay preguntas más para respiratorio, vamos a empezar con gastro. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, por si acaso. Ok, gracias, chicas. Ya. Entonces, para nosotros hablar sobre lo que es la farmacología gastrointestinal, tenemos que acordarnos, ¿no? Cómo se secreta el ácido gástrico, cómo es la motilidad del estómago y ya. Y para estos fármacos gastrointestinales van a tener como que muchos enfoques y ahora esta oportunidad vamos a hablar de 3. Primero, los fármacos que se van a usar en enfermedades que se relacionan con la secreción gástrica, por ejemplo, gastritis, úlcera péptica, enfermedades fármacos que se usan en el tratamiento de enfermedades que se relacionan con la motilidad intestinal y finalmente vamos a pasar al tratamiento o fármacos que se utilizan en el tratamiento del estreñimiento. ¿Ya? Entonces, ustedes se acuerdan, bueno, espero que se acuerdan, que básicamente la función de la digestión lo cumple el estómago, ¿verdad? Entonces el estómago va a cumplir un montón de funciones, como es primero secretar ácido, absorber vitamina B12, formar moco o iniciar el proceso de digestión de las proteínas. Pero esta digestión no lo hace solo, sino que va a tener muchas estructuras anatómicas que intervienen, ¿no? Van a tener las células parietales, las células principales, las células G, las células de mucosa. Y, yo pienso que ustedes sí se acuerdan. Entonces, las células, para un recordaris, ¿no? Las células parietales, que se van a encontrar dentro de las glándulas, ya les voy a mostrar las glándulas. Las células parietales que se encuentran dentro de las glándulas oxínticas, básicamente su función de ellos es secretar el ácido clorhídrico, ¿sí? Acuérdense, parietales, ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Esos dos. Ahí también tienen un cuadro resumen. Ahora, las células principales se van a encargar más básicamente de la secreción de pepsinógeno y con esta secreción de pepsinógeno va a iniciar la digestión de las proteínas. Ya. Luego pasamos a las células G. Esta lleva gastrina a la circulación sistémica para así estimular secreción de ácido. Y esta gastrina básicamente se va a activar cuando sienta que el estómago se distienda. Cuando hay comida y distiende el estómago, ya estimula a las células G. ¿Para qué? Para la secreción gástrica. Y finalmente tenemos a las células mucosas que, bueno, como su nombre mismo lo dicen, producen un moco gástrico, ¿no? Para la protección. Entonces, les decía, bueno, estas células se van a encontrar en glándulas y tenemos 2 tipos de glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Este es más que todo, información general, ¿no? En las glándulas oxínticas básicamente vamos a tener a las células parietales, células enterocromafin que estimulan la histamina y esta estimula a la célula parietal que está a su costadito y a las células inhibitorias como la célula D y la somatostatina. Y en la glándula pilórica básicamente van a predominar las células D y las células G. Ahora, toda esta secreción gástrica tiene un montón de controles, un montón de filtros. Y vamos a ver acá. Este es el control de la secreción gástrica. Básicamente vamos a tener 3 controles. Primero el control neural, el control hormonal y el control paracrino. Entonces, ya, empezamos con el control neural. Es básicamente, va a estar mediado por la acetilcolina. No sé si ven la acetilcolina ahí. La acetilcolina que se va a unir al receptor muscarínico M3 y así va a estimular la secreción de ácido gástrico. Este es el control neural. Ahora, aquí tenemos a lo que les hablaba, ¿no? La gastrina. Este es el control hormonal. Entonces, la célula G, que va a secretar gastrina, esta gastrina primero va a ir por la circulación sanguínea. Luego va a ir al receptor CCK2, que se encuentra en la célula parietal y así estimula la secreción de gastrina.
Para finalmente hablar del control de la secreción gástrica, que es el paracrino, entonces aquí tenemos a las células enterocromafin-like que secretan histamina a la célula parietal, que es la célula que se encuentra a su costadito. Y esta histamina por el receptor H2 va a estimular la secreción de ácido gástrico. Entonces, todo este control no es que se vea por separado, sino que se ve todo junto. A ver, aquí, ya. Entonces, ya. Entonces, aquí vemos a la gastrina, a la célula enterocromafin-like, y todos, si se dan cuenta, siguiendo las flechitas, y estas células D y las somatostatinas son inhibidores, ¿ya? Entonces, todas estas, todo lo que les hablé del control de la secreción gástrica van a interactuar unos con otros, por así decirlo. Interactúan unos con otros ¿para qué? Para eliminar esta bomba de protones ATPasa, que es básicamente la secreción gástrica, ¿sí? Entonces, todos llegan aquí al final. ¿Para qué? Para producir ácido gástrico, para la digestión, para que empiece la digestión. Entonces, básicamente la gastrina va a estimular también a las células productoras de histamina, que son acá las células enterocromafin-like que actúan con el receptor H2 y así estimulan la secreción gástrica. Otro es este receptor H2 con ayuda del ATP va a poder estimular esta bomba de protones. Ahora, otro también es con la interacción de los receptores enterocromafin, no, colecistoquinina tipo 2, pero este es dependiente de calcio, ¿no? Entonces también llega al final para estimular la secreción de ácido. El sistema ya neuroendocrino que les hablaba de la acetilcolina que interactúa con los receptores muscarínicos, también que es dependiente de calcio, es para que se expulse esta secreción gástrica, ¿no? Mediante la bomba de protones. Y finalmente estas ya células D y la somatostatina van a ser los inhibidores, los que controlan, ¿no? Entonces, quiero que sepan que nosotros cuando hablemos para el tratamiento de lo que es la secreción gástrica, vamos a actuar a nivel de todos estos mecanismos, todos estos, ¿cómo decirlo?, caminos que secretan o que se encargan de la secreción gástrica, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? Porque básicamente nos vamos a basar en este diagrama para ver qué podemos bloquear para que no haya secreción gástrica o qué podemos aumentar para que no haya secreción, o qué podemos inhibir para que la secreción gástrica no se siga secretando. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces, esta es básicamente la farmacoterapia de la acidez gástrica. Acá tenemos a la célula G que va a producir gastrina. Acá tenemos a la célula enterocromafin-like que produce histamina y interactúa con el receptor H2. También tenemos la acetilcolina que está acá, que interactúa con el receptor muscarínico, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la que se muestra en conjunto, ¿no? La interacción neural y todas las células que les mostré para que se encargan de lo que es la secreción gástrica, para formar la acidez gástrica. Ya. Entonces, como recordando, ¿no? Una célula enterocromafin-like va a secretar histamina y esta va a ser reconocida por el receptor H2 y va a interactuar acá en la bomba de protones para así secretar ácido gástrico. Lo mismo con la gastrina y lo mismo con la acetilcolina. Entonces, los fármacos van a actuar a distintos niveles, sea tanto los inhibidores de la bomba de protones que se encuentran aquí, sean los antagonistas de los receptores H2, sean los antagonistas muscarínicos, o sean bloqueando, por ejemplo,
Ya, bueno, de acá, lo más importante es los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque si nosotros inhibimos, por ejemplo, no sé, les damos un antagonista del receptor de histamina H2, eh, este tiene otras vías más, ¿no? El cual es la vía neurológica y la vía de la gastrina. Entonces, antes se usaba más lo que es los antagonistas de la histamina 2. Pero se ha visto que pierde la eficacia. ¿Por qué? Porque el estómago dice, bueno, la histamina no está produciendo ácido gástrico. Entonces, ¿qué hacemos? O bien aumentamos en la gastrina, la sensibilización de la gastrina, o bien aumentamos en lo que es a nivel neurológico con la acetilcolina. Y esa función del fármaco va a disminuir, ¿no? La eficacia del fármaco. Entonces, ahora último es lo que se está empleando en los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque aquí ya se está inhibiendo en lo que es el camino final, ¿no? Ya casi el resultado para la secreción gástrica. Entonces, si inhibimos el resultado final, vamos a tener mejores, vamos a llegar a los rangos terapéuticos que nosotros queremos llegar. Vamos a llegar al objetivo que es básicamente disminuir la acidez gástrica, ¿sí? Entonces, los fármacos van a actuar a distintos niveles. Podemos bloquear la gastrina, podemos bloquear la histamina, podemos bloquear la acetilcolina. Entonces, como les decía, como dice acá, ¿no? Los antagonistas de los receptores H2 básicamente tenían un 70% de bloqueo de la secreción de ácido gástrico, pero un tratamiento a largo plazo no es eficaz. Ya les mencioné por qué, ¿no? Porque el cuerpo siente que no está secretando del todo como antes secretaba. Entonces, ¿qué hace? Aumenta sus otros dos caminos que tenía, ¿no? Ya. Y acuérdense que los inhibidores de la bomba de protones son más eficaces. Ya. Y aquí tenemos a los inhibidores de la bomba de protones. Básicamente, después de la absorción hacia la circulación sistémica, el fármaco se va a unir a las células parietales. Estas son las células parietales. Mira, ahí tenemos a un paciente que presenta, bueno, problemas con la secreción gástrica, ¿no? Puede tener disfagia, puede tener dolor retroesternal, puede tener acidez. Esto básicamente se presenta en pacientes que tienen gastritis, tienen úlcera péptica. Y el ácido sale normal, pero no hay control de los esfínteres, tanto que el ácido puede llegar al esófago. Y genera molestias, ¿no? Genera molestias porque la mucosa del estómago es diferente a la mucosa del esófago. Entonces, si nuestro paciente consume inhibidores de la bomba de protones, este se va a difundir dentro de las células parietales y se acumula dentro de los canalículos secretores. Ahora, ¿por qué? Porque actúa a nivel de la bomba de protones, o sea, al final bueno, de la fábrica, de toda la secreción gástrica, al final, ¿verdad? Cuando ya el producto casi está listo. Entonces, ahí actúa este inhibidor de la bomba de protones, ya, y se activa. De forma activa, este fármaco se une a la bomba de protones ATPasa hidrógeno potasio e inactiva de manera irreversible su función de la bomba. ¿Ok? Acuérdense, es de manera irreversible. Y ahora, para que se active necesita un medio ácido. Los inhibidores de la bomba de protones, para que se activen, necesitan de un medio ácido. Entonces, el bloqueo produce básicamente que se da en el paso final de la producción de ácido gástrico, van a ser efectivos, ¿no? Van a ser más efectivos que los anteriores que les estaba hablando. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de los inhibidores de la bomba de protones. Acuérdense, se requiere un medio ácido para activarse, un pH menos de 5 para que se activen. Se van a difundir por las células parietales dentro de las glándulas oxíndricas del estómago. Se acumulan en el canalículo secretor de ácido y así evitan, bueno, se unen de manera como que irreversible, ¿no? A la bomba de protones ATPasa hidrógeno potasio, ¿sí? Ya. Ese es básicamente su mecanismo de acción. A ver, ya.
Entonces, estos inhibidores de la bomba de potasio vamos a tener su farmacocinética, sus efectos adversos, y vamos a tener un montón de fármacos. Tenemos al dexlansoprazol, al esomeprazol, lansoprazol, omeprazol. Yo sé que ustedes han escuchado alguna vez en su vida todos estos fármacos. Y finalmente también tenemos al rabeprazol, ¿sí? Entonces, acuérdense que necesitan un medio. Ahora, tenemos un montón de presentaciones de estos fármacos. Pueden ser tabletas con liberación retardada, cápsulas, gránulos, un montón de presentaciones. Entonces, frente a su farmacocinética, acuérdense, necesita activarse en el ácido, necesita un pH menor a 5 para que se active. Generalmente se consume 30 minutos antes de las comidas y va a tener una rápida absorción en el intestino delgado. Con su metabolismo, el citocromo P450, y necesita de 2 a 5 días para que alcance la inhibición del 70% de todas las bombas de protones, ¿sí? Esta inhibición, acuérdense que es de manera irreversible. Ya, bueno, su distribución por proteínas y básicamente se excreta por la vía hepática. ¿Para qué usamos? Enfermedades por reflujo gastroesofágico es cuando el ácido se va hacia el esófago. Pues lo usamos para hemorragias digestivas, para enfermedades ulcerosas activas, para poder erradicar a Helicobacter pylori, gastritis erosivas, dispepsias no ulcerosas, un montón de usos. Pero también nos generan efectos adversos. Puede haber náuseas, puede haber dolor abdominal, puede haber estreñimiento, puede haber diarreas. Y va básicamente a tener interacciones si es que el paciente también consume warfarina, consume copidogrel y diazepam, ¿sí? Con todos esos va a tener interacciones, pero no solo ellos, sino también la digoxina, la fenitoína, citalopram. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Básicamente, estos inhibidores de la bomba de protones, aparte de sus efectos adversos, necesitamos dar una dosis adecuada, tener un control adecuado. No es que simplemente, tengo acidez de estómago, tomo, no sé, un omeprazol o tomo un esomeprazol. No, necesitamos tener control de este uso de fármacos, ¿sí? Ya, el más importante era ese. Ahora, como teníamos otros caminos para bloquear la secreción gástrica, tenemos a los antagonistas del receptor de histamina tipo 2, del receptor H2. Ahora, estos, bueno, si son antagonistas, van a competir de manera reversible con la histamina. Para que no se una, ¿no? Bien se une el fármaco, bien se une la histamina. Entonces van a competir con la histamina, pero esto va a ser de manera irreversible. Ahora, vamos a tener varios tipos de receptores, antagonistas de los receptores de H2. Tenemos a la cimetidina, ranitidina, famotidina o nisotiadina, ¿sí? Ahí les puse un cuadro del Goodman, también con los fármacos, su uso, para qué se usa para úlcera gástrica, úlcera duodenal, y generalmente sus contraindicaciones, ¿no? Que no se recomienda para úlceras activas, pero generalmente todos estos fármacos van a ser bien tolerados en casi todos los pacientes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Al receptor, los antagonistas del receptor de histamina 2 básicamente van a suprimir la secreción gástrica, pero durante 24 horas, ¿sí? Esta supresión básicamente predomina en la secreción basal de ácido y es por ello que explica su eficacia en la supresión de la secreción nocturna del ácido, ¿sí? En las noches. ¿Qué más? Van a ser menos potentes que los inhibidores de las bombas de protones, obviamente, porque estos son reversibles y no actúan, como que actúan en solo una parte del camino de la formación de la secreción gástrica, ¿no? Y se requiere reducción de la dosis en pacientes que presentan disfunción renal.
Básicamente lo utilizamos para la cicatrización de úlceras gástricas, duodenales, reflujo enfermedad del reflujo gastroesofágico, que ese es el ERGE. Ese es como que su abreviación. Y para prevenir úlceras por estrés. Entonces aquí está el mecanismo de acción, ¿no? No bloquea básicamente a la bomba de protones, sino bloquea un camino de ellos, el cual es la histamina. ¿Quién produce histamina? Las células enterocromafin-like. Ya. Bueno, no hay muchos efectos adversos, o sea, diarrea, cefalea, somnolencia. En el sistema nervioso puede ser, no es tan común, ¿no? Puede haber confusión y este sí cruza la placenta, o sea, cruza la placenta y se excreta por la leche materna, entonces hay que tener cuidado ahí. Ya. Ya. Esto es básicamente con los que interactúan con la secreción gástrica. Ahora, si nosotros a nuestro paciente que tomaba antagonistas del receptor de histamina 2, se le ha dado por mucho tiempo, o también los inhibidores de la bomba de protones se les ha dado por mucho tiempo, para suprimir o para quitarle este fármaco necesita medidas adicionales, como es la protección de la mucosa gástrica. Entonces, los que protegen nuestra mucosa gástrica van a ser acá dos, el misoprostol y el sucralfato. Ya bueno, el misoprostol ustedes saben que tiene otros usos, pero a nivel del estómago, básicamente es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Entonces, se va a unir al receptor, aquí está, ¿no? El misoprostol. Se une al receptor EP3 activando una proteína G inhibitoria que inhibe la secreción de ácido gástrico y efectos citoprotectores sobre la secreción de moco, o sea, también sobre la secreción de bicarbonato. Va a mejorar el flujo sanguíneo de la mucosa y promueve la reparación del epitelio gástrico. Es por ello que aumentan la defensa de la mucosa. Y esta mucosa puede ser lesionada por muchos factores. Puede ser por los AINES, que estimulan la vía de la proteína G inhibitoria. Entonces va a haber menos producción de moco, eso es con los AINES. Puede haber reducción del AMP cíclico, puede disminuir la secreción de ácido gástrico. Entonces, entre esos efectos citoprotectores, básicamente bloquea la producción de AINES, que son la secreción de mucina, la secreción de bicarbonato y el aumento del flujo sanguíneo de la mucosa. Entonces, ya, ese es con el misoprostol. Básicamente se absorbe por vía oral e inhibe la producción de ácido en más o menos 30 minutos y se elimina por vía renal. Ya, ese es el misoprostol. Ahora también tenemos a lo que es el sucralfato. Va a inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por pepsina. Entonces, a un pH menor a 4 va a tener como que va a producir un polímero viscoso que se adhiera a las células epiteliales y y en las úlceras hasta más o menos como 6 horas. Entonces, el sucralfato que aumenta la defensa de la mucosa es como que una goma, ¿no? Algo viscoso que se va a adherir a estas células epiteliales. Y además, si estamos hablando de las células epiteliales y hay una úlcera, obviamente se va a unir a la úlcera. Ya. Ese es con el sucralfato. También va a tener interacciones, ¿no? Con la fenitoína, digoxina, fluoroquinolonas, y entre sus efectos adversos vamos a tener al estreñimiento, que es el más común. Ya. Ese es con los fármacos que aumentan la defensa de la mucosa. Y ahora también vamos a tener otros fármacos que interaccionan, ¿no? con la secreción de ácido gástrico, que son los antiácidos. Estos son como que mejor que los placebos que se les dan a los pacientes, pero obviamente su efecto es menor que los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, estos básicamente van a ser sales alcalinas, como sales de aluminio, de magnesio, que se utilizan para elevar el pH en la luz del estómago. Neutralizan el ácido y así reducen los efectos nocivos que se presentan cuando se secreta pepsina.
Entonces aquí tenemos al bicarbonato de sodio, al bicarbonato de calcio y al malgaldrato. Básicamente el bicarbonato de sodio neutraliza la efectividad del ácido, ¿no? Por eso son los antiácidos. Y este bicarbonato de sodio es el que mejor, el mejor antiácido, como que nuestro representante dentro de todos los antiácidos, ¿sí? El bicarbonato de calcio también va a neutralizar con rapidez a los protones gástricos. Y el malgaldrato, bueno, este está compuesto de hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Tiene una reacción rápida por el magnesio, pero también tiene una reacción lenta por el aluminio. Entonces estos se van a como que recetar entre 1 a 3 horas después de las comidas y al acostarse por 7 días, ¿sí? Y en síntomas que ya son más graves, se les da, por ejemplo, cada 30 o 60 minutos. Ya. Eso es con los antiácidos. Ahora tenemos los alginatos. Este es como que un producto de una alga. Se va a dar por vía oral. Generalmente va a formar como que una balsa que flota en la superficie del contenido gástrico. Y esta capa o esta balsa que se forma impide el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago y por ello que es más útil los alginatos en lo que es la enfermedad del reflujo gastrointestinal, ¿sí? Los alginatos no afectan la secreción del ácido gástrico, pero tampoco previenen la formación de úlceras pépticas ni favorecen su cicatrización. Básicamente es como algo que lo cubre, ¿no? Por así decirlo. Eso con los alginatos. Ahora, no sé si en su teoría está, pero me acuerdo que vino una pregunta de sales de bismuto coloidal, entonces como no estaba en la teoría, varios fallaron en eso. Los sales de bismuto básicamente es el bismutol, no sé si han visto un jarabito rosado o pastillas rosaditas. Ya. Estas sales de bismuto coloidal van a tener un escaso poder antiácido. En medio ácido va a quelar los aminoácidos, las glucoproteínas que se encuentran básicamente en las úlceras. Entonces, este va a formar un coágulo blanquecino insoluble que se va a unir a la superficie de la úlcera. Así va a generar como que una barrera, ¿no? Como el coágulo blanquecino. Entonces, incrementa la síntesis de prostaglandinas y aumenta la producción de bicarbonato. Ahora, ¿cuál es lo importante de estas sales de bismuto coloidal? Que van a tener una modesta actividad antibacteriana frente al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se le va a dar como que bomba de protones, se le va a dar antibióticos, pero no es como que no llega al 100% no llega al 100% de ser eficaz todos esos fármacos. Entonces, estas sales de bismuto es como un coadyuvante en un 10%. Entonces, si tú, por ejemplo, alguien tiene Helicobacter pylori y está tomando sus antibióticos, está tomando su bomba de protones, solo puede llegar por ejemplo, hasta un 80% de efecto terapéutico. Entonces, si les damos unas sales de bismuto coloidal, ya aumentamos un 10% más. Entonces, ya estamos más seguros que vamos a eliminar este Helicobacter pylori, ¿no? Ustedes saben que el tratamiento de este Helicobacter es un poco más complicado. Ahora, pero dentro de sus efectos adversos puede haber oscurecimiento de las heces y lengua, ¿sí? Entonces, hay pacientes que se asustan y pueden decir, no, tengo una hemorragia gastrointestinal. No, ese es un efecto adverso de las sales de bismuto, ¿no? Que oscurece las heces y también la lengua. Ya, eso es con respecto a los antiácidos. Ahora vamos a hablar sobre la motilidad gastrointestinal. Aquí vamos a hablar sobre los agentes procinéticos. ¿Quiénes son los agentes procinéticos? Antagonistas del receptor de dopamina, agonistas del receptor de serotonina y agonistas de la motilina. Ya. Entonces, estos antagonistas de los receptores, ya, bueno, acá a ver. Ya, básicamente los antagonistas del receptor de dopamina se van a localizar tanto en el sistema nervioso central y en la periferia. Entonces, los D1 van a activar las enzimas adenilciclasa, provocan vasodilatación renal, mesentérica, coronaria y cerebral. Y los D2 básicamente inhiben la adenilciclasa, que está mediado por acetilcolina. Entonces, D2, cuando lo antagonizamos, vamos a promover lo que es la motilidad intestinal,
¿sí? En D2. Por eso vamos a hablar más de D2. Ya. Entonces, ahí tenemos a dos fármacos antagonistas de los receptores de dopamina. Tenemos a la metoclopramida y a la domperidona. Esta metoclopramida va a ser derivado de un ácido para-aminobenzoico y va a tener relación estructural con la procainamida. Entonces, esta metoclopramida va a ser un antagonista del D2, del receptor de dopamina 2. ¿Qué hacen los receptores cuando antagonizamos los receptores de dopamina 2? Vamos a promover la motilidad intestinal, promovemos la motilidad intestinal. Entonces, va a tener un efecto agonista sobre los receptores de serotonina 5-HT4 que mejoran también la movilidad, que es, acuérdense, ¿no? Los 5-HT1, 2, 3 son receptores serotoninérgicos. Va a antagonizar al receptor 5H3 serotoninérgico y así actúa como antiemético, o sea, antiemético, como que bloquea las náuseas, vómitos. Y también va a sensibilizar los receptores muscarínicos del músculo liso, ¿no? Sensibiliza, les hablé, ¿no? Los receptores muscarínicos se encuentran también en nuestro estómago. Entonces, ¿qué básicamente es su función? ¿Qué hace? Va a causar contracciones coordinadas que va a intensificar el tránsito gastrointestinal. Va a tener efectos en la parte proximal del tubo digestivo y va a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y estimular las contracciones del intestino delgado. ¿Sí? Básicamente la metoclopramida va a actuar a nivel del intestino delgado porque a nivel del intestino grueso no tiene mucha relevancia clínica. Ya. Entonces, ¿para qué usamos la metoclopramida? Para gastroparesia, procedimientos como intubación intestinal o radiografías que necesitan contraste en el tubo digestivo y para disminuir la náusea y vómito, ¿no? Por eso es que actúa como antiemético. Y ahora, dentro de sus efectos adversos, como actúa con lo que es como antagoniza los receptores de dopamina, va a tener efectos extrapiramidales. En el anciano va a ser como que va a tener síntomas como que si tuviera Parkinson, y en el niño va a tener como espasmo facial, distonías y galactorrea. Ya. Ahora, ese es uno, la metoclopramida. Ahora, la domperidona va a antagonizar básicamente también a los receptores de dopamina 2 y se enfoca en ello, ¿no? Ya no tiene que ver tanto con lo que les hablaba con la metoclopramida, que tenía que ver con los receptores de serotoninérgicos. Entonces, no va a cruzar, la domperidona no tiene efectos extrapiramidales, va a regular la emesis y la liberación de prolactina y también no cruza con facilidad la barrera hematoencefálica, es por ello que no tiene sus efectos. Por más que actúe en el receptor D2, no cruza la barrera hematoencefálica, por ello no tiene esos efectos extrapiramidales como la metoclopramida. Ya. Pero sí va a actuar en zonas del sistema nervioso central que carecen de la barrera hematoencefálica y es por ello que pueden producirnos vómitos, pueden aumentar la temperatura y puede activar la prolactina y eso producirnos galactorrea. Ya. Ese es con el primer fármaco, el primer grupo de fármacos, metoclopramida y domperidona. Ahora tenemos a los agonistas del receptor de serotonina. Estos van a tener efecto, como su nombre dice, los receptores de serotonina. Entonces, acuérdense que básicamente la serotonina se va a encontrar, un 70% se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y sus estímulos van a ser variados. Puede ser por la presencia de alimentos, la acidez, la contractibilidad. Y todos estos estímulos van a estimular la producción de serotonina que promueve la contracción muscular. Entonces, vamos a tener a la cisaprida y a la prucaloprida. Ya, la cisaprida básicamente es un agonista del receptor serotoninérgico 5-HT4 que estimula a la adenilato ciclasa. Va a antagonizar también al receptor 5-HT3, pero en forma débil.
Entonces, acuérdense, los receptores 5-HT3 y 5-HT4 van a promover la contracción, ¿sí? Y el 5-HT1 va a estimular la producción de óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasa con ello? Va a promover la relajación. Entonces, 5-HT3 y 5-HT4 producen la contracción y 5-HT1 va a producir la relajación, ¿ya? Para que se vayan ubicando. Ya, y finalmente la loprida, que es más, un poco más moderno, va a agonizar específicamente al 5-HT4 y va a actuar a lo largo de todo lo que es el intestino. Ya, ¿alguna pregunta con estos antagonistas o agonistas? Ya, básicamente el fin de estos fármacos es promover la contracción, ¿no? Por eso se les llama los que básicamente ayudan en la motilidad gastrointestinal. Ya. Y finalmente tenemos los agonistas de la motilina. La motilina es un potente agente contráctil que se encuentra en el tracto gastrointestinal superior. Entonces, aquí un efecto de, bueno, un fármaco, tenemos la eritromicina. Entonces, aparte de la serotonina y otros estímulos que actúan sobre el receptor de motilina, la hormona que es provocada por las células N va a producir la motilidad gastrointestinal. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La eritromicina es el que tiene como que imita los efectos de la motilina, del receptor de motilina. Entonces, básicamente lo utilizamos para gastroparesias diabéticas, para eliminar residuos no digeribles, y dentro de sus efectos adversos tenemos a lo que es la tolerancia, interacción con otros fármacos que se metabolizan con el CYP3A4. Ya. Y ese es básicamente el agonista de la motilina, que tenemos a la eritromicina, que tiene los mismos, imita el receptor de motilina. Ya. Ay, no, casi me pasó. Bien, ahora vamos a hablar ya terminamos. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento del estreñimiento o constipación. Entonces aquí vamos a tener varios, lo que son laxantes, pueden ser, y tenemos un montón de tipos de laxantes. Laxantes osmóticos, suavizantes de las heces, laxantes estimulantes y los procinéticos. Estos son los fármacos, pero generalmente los pacientes que presentan estreñimiento, lo que se les receta primera opción es la fibra y el suplemento dietético, ¿sí? El tratamiento del estreñimiento inicia con la fibra. Y después ya, pues si no se soluciona, se les da un laxante que no haya usado antes. El que no haya usado antes va a ser mejor para el paciente. Entonces, ¿qué es el estreñimiento? Básicamente van a ser evacuaciones duras, infrecuentes, que se acompañan de un esfuerzo excesivo o sensación de evacuación incompleta. ¿Y por qué pasa? Porque sabemos que en el colon, en el tubo digestivo, está en relación con el agua y los electrolitos. Entonces, en el intestino delgado va a haber como que 9 litros de agua, pero las heces salen con 100 mililitros de agua. Entonces, todo ello ocurre por una absorción de agua que se da a lo largo del tubo digestivo, tanto del intestino delgado como del colon o del intestino grueso, ¿no? Entonces, para que exista estreñimiento, también vamos a tener un montón de tipos de estreñimiento. Va a haber, puede haber varios factores donde hay un estreñimiento, pero debido a un tránsito del intestino grueso lento, por disminución de las contracciones del intestino grueso o por un aumento no coordinado de la actividad motora. Puede haber estreñimiento por disfunción del piso pélvico, en donde sí hay tránsito de las heces. Puede haber estreñimiento funcional, que es el más común. Y tenemos varios tipos de contracciones. Tenemos las contracciones segmentarias, las contracciones en masa y las contracciones propulsoras. Las contracciones segmentarias se dan en el intestino y son los que absorben agua. Los de masa, las contracciones de masa, van a ser los que movilizan el bolo fecal. Y las contracciones propulsoras son
las heces ya disueltas que se movilizan, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, este es un cuadro de todos los laxantes, incluso la fibra. Entonces vamos a hablar. La fibra o los suplementos dietéticos van a producir ácidos grasos de cadena corta que son tróficos para el epitelio del colon. Entonces el trofismo va a aumentar la masa bacteriana y va a aumentar la defecación. Entonces dentro de esta fibra y suplementos tenemos a lo que es el salvado de trigo, que tiene la lignina, y esta lignina jala agua, por así decirlo, y ayuda a la defecación. Y también se va a encontrar en frutas y verduras, ¿no? Que van a tener pectinas y hemicelulosa que también van a jalar agua. También tenemos la cáscara de, aquí está en el cuadro, la cáscara de psyllium, que es una fibra que se encuentra en fármacos y básicamente también va a jalar agua como la lignina, ¿no? Para que las heces no se queden, sigan el recorrido, ¿no? Ahora, la lignina no es hidrosoluble, va a jalar agua, no se fermenta en el sistema gastrointestinal o en los intestinos y va a ayudar a defecar. Ya, eso es con la primera línea para el estreñimiento, que son la fibra y los suplementos dietéticos. También tenemos los laxantes osmóticos. Dentro de ahí tenemos 3 fármacos: los laxantes salinos, las soluciones con polietilenglicol o electrolitos, y azúcares y alcoholes no digeribles. Entonces, básicamente las soluciones con polietilenglicol y electrolitos se absorben poco, van a retener agua. Son los laxantes osmóticos, actúan más rápido que los otros laxantes. Los laxantes salinos contienen canciones de magnesio, aniones, sea de sodio, varios electrolitos que van a jalar agua. Y los azúcares alcoholes no digeribles, como la lactulosa, se metabolizan en el colon y estimulan la motilidad propulsora. Les dije que había contracciones de masa, contracciones segmentarias y contracciones propulsoras. Entonces, estos estimulan la motilidad propulsora del colon por extracción osmótica de agua, o sea, porque jalan también agua, ¿no? Entonces, esos son los osmóticos. Ahora, también tenemos los suavizantes de las heces, que son las sales de docusato, los aceites minerales. Los laxantes estimulantes, estos van a ser más irritantes, porque va a tener efectos directos con los enterocitos. Y los laxantes estimulantes, como los laxantes de antraquinona, los aceites de ricino y los enemas o supositorios como la glicerina. Ya. Y finalmente los procinéticos o secretores para el estreñimiento, como la lubripostona, linacrotida y plecanatide. Ok, chicos, entonces eso fue con los tratamientos para la secreción gástrica, la motilidad gastrointestinal y para el estreñimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Ya, bueno, como no hay otras preguntas, pasamos al pasito, chicos.